Diferencias imaginarias. Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado después, y después bermejo, y después punzó, y después encarnado. Uno dice colorado, hay que seguir diciendo colorado, o bermejo, lo que fuera. Eludir hispanismos, argentinismos, claro, arcaísmos y neologismos. Claro, es decir, digamos, eludir lo regional, que puede ser regional, bueno, sudamericano, peninsular o lo que fuera. Mejor es usar palabras generales, exacto, ya que tenemos esa ventaja de un vasto... Con gusto se ha metido en un dilema amplio, en un dilema grande, el tema de, como usted y yo lo sabemos, de los grupos de autodefensa. Como se hacía, como parecía, como se preveía, algo que vino a pasar en las últimas horas ha sido una confrontación entre los grupos, entre grupos que tienen una mirada y otra mirada, y además aparecen hechos que son delictivos a más no poder, como es el asesinato, ¿no? Asesinato y quema de dos de los grupos de autodefensa. Todo parece indicar del otro grupo que estaba en contra o que tenía una visión diferente. Hipólito Mora, a lo mejor usted lo ha ubicado más, es el hombre del sombrero, un hombre que aparece muy seguido, fundador en buena medida de los grupos de autodefensa, está detenido acusado, no lo pierda de vista usted, de asesinato, digamos, de ser el autor intelectual del asesinato de dos personajes de otro grupo de autodefensas. A esto agreguemos los devaneos en los cuales de repente se puso el doctor Mireles. Y si empezamos a sumar y a sumar, pues bueno, en el origen está el destino. ¿Qué quiero decir? Muchas de las cosas que a lo largo de mucho tiempo hicieron los grupos de autodefensa, de justicia por propia mano, de hacer las cosas como ellos querían, de utilizar las armas, pues tarde que temprano le empezaron a pasar a estos grupos, empezó a pasarle la cuenta a estos grupos todo lo que tiene que ver directamente con las contradicciones del origen. No puede un grupo en esta sociedad tener su propio mecanismo de hacer justicia por propia mano. Entonces, mucho de lo que ha pasado, fíjese, es al final, si nos atenemos a la hipótesis que prevalece, es que un grupo de autodefensa con los mecanismos que le dieron origen acabó con dos personajes de otro grupo de autodefensa. ¿A través de qué? No de la justicia, no del Estado de Derecho, nada, de las armas o de la violencia. Esto, lo único que nos confronta es un conjunto de circunstancias, muchas contradicciones muy propias de nuestra sociedad. Déjeme plantearle algunas de ellas. A ver, ¿por qué surgen los grupos de autodefensa? Hay muchas razones. Déjeme ser simple en esta ocasión y decirle que los grupos de autodefensa en buena medida surgen por algo que es la ausencia del Estado, la ausencia del gobierno. Los ciudadanos no encuentran la manera de resolver sus problemas y entonces acuden a ellos mismos y acuden a mecanismos por los cuales, no hay que olvidarlo, llamaron poderosamente la atención de la sociedad. La sociedad los volteó a ver, los volteamos a ver, y la situación de Michoacán, que lleva 10 años siendo verdaderamente grave, con familia michoacana, con peleas entre los caballeros templarios y otros cárteles que se querían apoderar de la plaza, resulta que cuando llegan los hombres que se defienden con armas, ahí sí nos llama la atención el asunto, y no nos llamó tanto la atención antes. Pero lo que son las cosas, nos llamaba la atención porque era una defensa en donde se manifestaba, como en pocas ocasiones, el vacío de poder. El narcotráfico hay muchas maneras de entenderlo, pero cuando un ciudadano toma las armas y se defiende, es cuando ahí se manifiesta de manera más latente el tema del vacío de poder del Estado federal, del Estado estatal y del Estado municipal. ¿Por qué? Porque el narcotráfico sabemos que es un asunto de carácter internacional, mundial, multilateral, pero cuando uno ve en su propia casa que esto pasa, bueno, se ha negociado, se ha hablado con los grupos no una sino varias veces, se ha ido caminando, no se puede soslayar el avance, pero el origen era la clave del asunto. Y ahora estamos en un problema grande porque ¿cómo vamos a aterrizar todo lo que a lo largo de estos meses, años, ha sido la irrupción de un grupo que, si bien tiene muy claros y sólidos fundamentos de defensa de las comunidades, el mecanismo que utiliza rompe el Estado de Derecho y además permea una actividad y una actitud que puede buscar la solución de todos los problemas a través de la misma vía por la cual están defendiendo a las comunidades, como se acaba de ver. Es un asunto muy delicado, perdóneme. Déjeme decirlo en primera persona, yo lo dije varias veces, este es un asunto delicadísimo. El asunto de los grupos de autodefensa no va a acabar bien. Y bueno, ahora el gobierno está en un gran reto, que entiendo, tenía que buscar una salida y creo que de alguna u otra manera la fue encontrando. Pero el problema está en que la encontró en lo coyuntural, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, no pareció ser así.
Por lo pronto, las confrontaciones entre los grupos de autodefensa son un mal presagio a la búsqueda de la solución de un problema mayor. Se está acabando ya con los caballeros templarios. Yo creo que está cerca de que acaben con los 7 que estaban en la lista. Ya nomás faltan 2. Pero el gran asunto es cómo van al final a volver a algo que podríamos llamar normalidad en la vida cotidiana de los michoacanos y particularmente de la zona caliente, cuando están hoy más que nunca tensas y confrontadas las situaciones, los conflictos entre algunos grupos de autodefensa. Demos de vueltas, aquí seguiremos, pero hoy por lo pronto el estado de las cosas es que hay un hombre que fue fundador de los grupos de autodefensa en la cárcel, acusado de homicidio. ¿Cómo ve? Y esto es un asunto verdaderamente delicado. Y además homicidio que tiene que ver con la búsqueda de la preponderancia de los grupos o la hegemonía de los grupos de autodefensa. Es un galimatías grande, la verdad que se preveía. Ahora a ver cómo salimos todos de él, particularmente el gobierno. Le mando saludos. javiersolorzano.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean. Adiós. En cada estado del país nos hace falta una Regina, nos hace falta